implicaciones clínicas. Entonces, doctor, un placer realmente contar con tu presencia. Espero que sea del agrado de todos los presentes. Para todos, muy buenos días. Muchísimas gracias, Sergio, por la presentación. Para mí es un honor estar con ustedes aquí compartiendo un poco de mis conocimientos en este área tan importante, tan interesante. Y sin más preámbulos, pues comencemos con nuestra charla. Se ve bien y se te escucha bien, Francisco, no te preocupes. ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre la neurofisiología y sus aplicaciones en la práctica clínica. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de intereses y durante la presentación pues lo primero que haremos será dar un paseo rápido por la circulación general, seguido de un poco sobre lo que es la interacción hemodinámica cerebral y la interacción del cerebro y corazón, para posteriormente pues lo que todos están esperando, pues cómo se lleva todo esto de la fisiología y la neurofisiología a la práctica clínica. Primero echemos un vistazo a lo que es la circulación general y puede que se vea un poco complicado, y lo es al principio, pero es un mundo bastante interesante lo que es el análisis de la circulación general, el estudio de la circulación general. Aunque quizás a este nivel no todo el mundo lo crea, pues todos estos parámetros que se ven en fisiología de la circulación general, de la circulación pulmonar, de la hemodinamia cerebral, pareciera que fuese otro mundo y que pareciera estar relegado a los laboratorios, pues esto para mí es bueno decirles pues que esto se lleva a cabo todos los días en la unidad de terapia intensiva, se miden todos los días en la unidad de terapia intensiva, muchas veces más de 3 veces al día, y que en base a estos parámetros pues es que se toman las decisiones clínicas en los pacientes críticos y en los pacientes en las emergencias. Básicamente, la circulación general, pues tenemos una circulación que sale del ventrículo izquierdo y una circulación que llega hasta el ventrículo derecho, y tenemos nuestra circulación pulmonar. Todo esto depende básicamente, y simplificándolo de esta manera, en 2 parámetros. Un parámetro es el transporte de oxígeno y un parámetro es el consumo de oxígeno. Esto tiene como finalidad pues lograr una adecuada perfusión de todos los órganos, de todos los sistemas. En cuanto al transporte de oxígeno, que es lo que nos interesa mucho más generalmente en la unidad de terapia intensiva, depende de lo que es el gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno. Lo vimos en lo que era la fisiología circulatoria y no veíamos hasta ahora para qué lo utilizábamos, pues aquí lo tenemos. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Y a su vez, el volumen latido, que es el volumen de sangre que llega del corazón, depende de la precarga, que es la volemia, la funcionalidad cardíaca o contractilidad cardíaca, y la poscarga, que es la resistencia vascular. Por otro lado, el contenido arterial de oxígeno se deriva de la concentración de hemoglobina, la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un paciente enfermo, estos parámetros varían. El cuerpo al principio intenta adecuarse a la enfermedad alterando estos parámetros, pues para lograr una adecuada perfusión, un adecuado transporte de oxígeno. En el proceso mórbido durante la enfermedad hay un mayor consumo de oxígeno. Quiere decir que como el cuerpo está enfermo, pues necesita mayor cantidad de oxígeno para funcionar adecuadamente, combatir la enfermedad y recuperarse. Este consumo de oxígeno al aumentar, pues quiere decir que nosotros tenemos que dar más oxígeno. En el paciente que entra en shock, el sistema circulatorio pues ya no está adecuado para poder suplir esta demanda, y es cuando nosotros tenemos que actuar y variar todos estos parámetros: frecuencia cardíaca, volumen batido, precarga, contractilidad, poscarga, hemoglobina, oxígeno, etcétera, para poder ayudar a nuestro cuerpo a adecuar ese transporte de oxígeno y tener una adecuada perfusión para que el paciente pueda recuperarse.
Y como les venía explicando, pues el consumo de oxígeno no es igual en una persona normal con una persona, por ejemplo, con sepsis. En la línea azul podemos ver lo que es la relación del consumo de oxígeno y el transporte de oxígeno en una persona normal, que relativamente es de 5 a 1. En un paciente séptico, pues este consumo de oxígeno tiende a aumentar, pues estamos en un proceso mórbido, y para un paciente que, por ejemplo, necesita un transporte de oxígeno de alrededor de 15 o 150, no va a ser igual para un paciente séptico, pues no va a alcanzar a suplir los requerimientos del paciente durante su proceso mórbido. Y es por eso, pues, que en nuestros libros de fisiología vemos mucho esta tabla, que es la tabla de los patrones hemodinámicos circulatorios, donde podemos ver que están ciertos parámetros como son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la hemoglobina, la precarga, la poscarga, la perfusión, y ciertos parámetros o características hemodinámicas como son características hiperdinámicas o pacientes hipovolémicos o anémicos o sépticos o pacientes con edema pulmonar. Y aunque esto parezca de otro mundo cuando lo leemos en otro libro, esto es algo que nosotros vamos a ver en un día a día en un paciente en la emergencia o un paciente en la terapia intensiva. Tenemos que medir todos estos parámetros para saber dónde estamos parados y poder tomar la terapéutica más adecuada. Así es, pues si nosotros somos ese tipo de médicos que solamente ven la frecuencia cardíaca y la presión arterial para tomar una decisión, pues es igual que tratar de clasificar una película de acuerdo a su tráiler. Como muchos sabemos, muchas veces el tráiler puede ser muy bueno y la película es muy mala, como muchas veces el tráiler puede verse muy malo, pero la película es excelente. Es por ello que nosotros no podemos quedarnos solamente con medir presión arterial y frecuencia cardíaca, sino ir más allá y medir los parámetros hemodinámicos. La presión arterial, como nosotros sabemos, depende de muchos factores, entre ellos la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la resistencia vascular, el volumen sanguíneo, igualmente que el gasto cardíaco depende de muchos factores. Por ello que la presión arterial es simplemente un pequeño eslabón de todos los parámetros hemodinámicos. Muchas veces el primer parámetro que se varía en un paciente séptico es una ligera taquicardia, una frecuencia cardíaca de 90, 95, y vemos que la presión arterial está más bien con tendencia a la elevación. Y no nos damos cuenta que este paciente séptico está tratando de compensar un proceso infeccioso con una hipovolemia intravascular. Hasta que no medimos todos los parámetros hemodinámicos, actuamos en consecuencia. Mientras más pronto hagamos el diagnóstico de cualquier parámetro, cualquier enfermedad, pues más pronto podemos tratarla y tener mejor outcome, que el paciente sobreviva. Y para ello, pues tenemos la ayuda de nuestros monitores. En la emergencia, en la consulta, en la terapia intensiva o en las salas de hospitalización tenemos muchos tipos de monitores. Cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Pero primero tenemos que conocerlos. Tenemos que saber con qué equipos contamos. Tenemos que saber qué parámetros miden. Tenemos que saber cómo podemos mejorarlos, cómo podemos sacar al 100% del potencial de nuestro monitor. Y lo más importante, usarlos. El monitor más simple, que mide presión arterial y frecuencia cardíaca, nos puede ayudar para medir respuesta precarga sin necesidad de hacer muchas cosas. Estamos, por ejemplo, en una sala general de medicina interna o aún más allá, en el área rural, tenemos solamente un monitor de presión arterial y tenemos un paciente con taquicardia que está con tendencia a la hipotensión y no sabemos si podemos dar líquido porque puede que sea un paciente cardiovascular crónico con insuficiencia cardíaca y tenemos que ser cuidadosos con los líquidos, pues simplemente hacemos un test de elevación de pasiva de pierna, medimos la presión arterial antes y después, utilizando el monitor, sacamos nuestra fórmula de variación de presión de pulso y listo, podemos medir respuesta precarga y saber adecuadamente si el paciente tolera o no tolera tratamiento con fluidos. Ahora salimos de ese mundo tan maravilloso de la circulación general para entrar en uno un poco más complejo, un poco más interesante, como lo es la circulación cerebral.
que es un punto clave de esta conferencia. El cerebro es un poco más complicado. Como lo vemos en esta diapositiva, la autorregulación cerebral no solo depende de la circulación general, como lo vemos acá, del gasto cardíaco. Si es un paciente que tiene crónicamente un gasto cardíaco elevado o un gasto cardíaco alto por una patología cardiovascular, depende también de la actividad metabólica. Si el paciente está enfermo, pues el cerebro va a tratar de compensar y bajar su actividad metabólica para que los otros sistemas puedan trabajar. Si por otra parte es el cerebro que está enfermo, pues su actividad metabólica aumenta y pues va a requerir una mayor cantidad de glucosa y oxígeno, de más gasolina para poder trabajar. Por otro lado, hay dos parámetros que son muy importantes, como son la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono, que actúan también en la regulación de la reactividad cerebrovascular. Y esto es porque si, por ejemplo, tenemos un paciente con una acidosis metabólica, el cerebro puede detectar estos cambios en el dióxido de carbono y en el pH, pues para enviar una respuesta desde el sistema nervioso autónomo, aumentando la frecuencia cardíaca, para aumentar la presión arterial, para aumentar la frecuencia respiratoria, compensar ese pH ácido, pues, y mejorar el transporte de oxígeno. Por otra parte, vemos acá en la parte inferior de la lámina que la perfusión, el flujo cerebral y la presión cerebral de perfusión, pues son variables. Tenemos una región baja, donde hay un bajo flujo cerebral y baja perfusión cerebral. Tenemos un plató y tenemos una elevación. Y vemos que hay tres líneas: alto gasto cardíaco normal, gasto cardíaco bajo. ¿Qué quiere decir eso? En ese plató, que es donde se integra la autorregulación cerebral y donde puede manejarse mejor la autorregulación cerebral, no solo depende pues de la resistencia vascular cerebral, sino de nuestro gasto cardíaco. Si tenemos un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo, por ejemplo, y requiere una mayor presión de perfusión cerebral, pues no podemos nosotros contentarnos con tener el paciente con una presión arterial de 140, con un gasto cardíaco de aproximadamente 4 litros por minuto, pues porque no nos va a suplir la cantidad necesaria de oxígeno para adecuar el flujo sanguíneo cerebral y tener una adecuada presión de perfusión cerebral. Cuando nosotros hablamos de flujo y hablamos de presión, imaginémonos por un momento una manguera para dar agua a las plantas. La resistencia con la que nosotros presionamos esa manguera, el flujo que viene de agua por esa manguera y la presión de perfusión, que es la fuerza con la que va a salir ese agua. Nosotros estamos regulando esos tres parámetros. Si abrimos mucho el agua y presionamos, va a salir con demasiada presión. Y si nosotros damos demasiada presión, pues nos va a aumentar la presión intracraneal. Si nosotros presionamos demasiado, pero no hay agua, la presión de perfusión al final no será suficiente. Igualmente, pues no vamos a poder regar las plantas. Es por ello que nosotros debemos adecuar tanto el flujo, la resistencia y la perfusión para dar una oxigenación adecuada. Y esto parece un sistema bastante complejo, pero es maravilloso cómo hasta cierto punto de una enfermedad este sistema de autorregulación se mantiene trabajando adecuadamente y supliendo el cerebro. Como nosotros sabemos, el cerebro es pues un órgano bastante importante. Resulta el 2%, apenas que es el 2% de nuestro peso corporal, pero consume el 15% de nuestro gasto cardíaco, el 20% del oxígeno y el 25% de la glucosa. Pero también es un órgano bastante noble, que cuando hay un aumento de la actividad cerebral, pues tiene que aumentar su flujo cerebral de oxígeno, aumenta el consumo de glucosa, pero fíjense bien que el consumo de oxígeno es un poco menor con respecto al consumo de la glucosa, y esto es noble del cerebro, pues sabe que en un proceso mórbido, pues muchos órganos necesitan oxígeno, como lo son el riñón, como lo son el corazón, como lo son los pulmones, para poder trabajar todos los órganos y no caer en una
en una disfunción orgánica múltiple y pues aumenta su glucosa, pero el consumo de oxígeno no es tan alto como son en otros órganos. Y esto lo hace pues a través de la cascada vasodilatoria que todos conocemos. Esta es la misma gráfica que les presenté anteriormente, un poco más animada para que lo puedan retener en la memoria. Por el lado izquierdo tenemos el flujo sanguíneo cerebral, en las X tenemos la presión cerebral de perfusión, y en la parte superior tenemos una representación de lo que es la cascada vasodilatoria, la cascada vasoconstrictoria, y lo que es la zona de autorregulación cerebral. En la línea gris, pues vemos la presión intracraneal, que todo el mundo pues ha leído, ha escuchado de ella, y que es un factor bastante importante. Al igual que el corazón, si nosotros aumentamos demasiado la presión, pues no va a tener adecuada perfusión. Siempre tiene que haber un balance entre lo que es el flujo de sangre, la concentración de oxígeno y la presión con la que nosotros estamos administrando ese flujo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una presión baja, vamos a tener un flujo bajo. ¿Qué va a hacer el cerebro para responder? Pues aumentar su presión para tratar de compensar el bajo flujo. Si por otro lado nosotros nos pasamos y tenemos demasiado flujo, demasiada presión, pues en ese momento es cuando tenemos el agua completamente abierta y presionamos la manguera al máximo, pues nos va a salir un chorro de agua con una presión tal, pues que en vez de regar las matas, nos las va a matar. De esa manera, pues, igual podemos ver lo que es el proceso de autorregulación y el balance que debe existir entre lo que es el flujo, la presión y lamentablemente esto no es un binomio, no es solamente corazón y cerebro. Existe también otros órganos u otros sistemas que intervienen en lo que es la administración de esta presión, de este flujo, de esta oxigenación, y entre ellos está no solamente los pulmones, sino la caja torácica. La caja torácica, pues, tiene su propia presión de funcionamiento. Y cuando nosotros tenemos un paciente crítico, pues nosotros también estamos regulando las presiones dentro de esa caja torácica. Si nosotros tenemos un paciente soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, nosotros estamos administrando una presión positiva para poder distender esos pulmones y administrar el oxígeno que queremos administrar. Sin embargo, si nosotros aumentamos demasiado esa presión dentro de la caja torácica, eso va a afectar otros parámetros, tanto en la circulación general como en la circulación cerebral. Por ejemplo, dentro de los parámetros de ventilación mecánica está el muy llamado PIP, que es la presión expiratoria, la presión al final de la etapa expiratoria, la presión positiva al final de la etapa expiratoria. Si nosotros aumentamos demasiado el PIP, eso nos va a aumentar la contractilidad, punto bueno, pero nos va a reducir la precarga. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre que va a regresar hacia el corazón va a ser mucho menor, puesto que el tórax tiene una mayor presión. Por otro lado, este mismo PIP nos va a aumentar la presión intracraneana porque está presionando hacia arriba. Y esto nos va a aumentar la presión cerebral de perfusión. Si el cerebro tiene una autorregulación comprometida, ya sea por un traumatismo craneoencefálico, porque es un paciente séptico, porque es un paciente con una vasculopatía crónica o aguda, pues el cerebro no va a poder compensar esa presión y va a aumentar la presión intracraneana y va a causar isquemia, va a causar edema y nos va a complicar el cuadro de nuestro paciente. Es por ello que cuando nosotros tenemos un paciente totalmente sano, tú ves que en medicina clínica le pueden aumentar el PIB 15-20 y no están tan estresados por el cerebro porque él está noble, pues que se autorregula dentro de estos parámetros y puede compensar. Pero si tenemos un paciente anciano, tenemos un paciente con una enfermedad vascular crónica, o tenemos un paciente con sepsis, o tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, pues tenemos que ser tan cuidadosos que pues hasta el ángulo de la cama
nos puede causar una alteración en la presión de perfusión cerebral. Ahora, marcadores que nos alteran el radio de la vascularización cerebral, entre ellos lo que causan vasoconstricción están los radicales libres de oxígeno, inflamación, hiperoxia, hipocapnia e hipertensión arterial. Quiero hacer énfasis en 3 de ellos: hiperoxia, hipertensión arterial e inflamación. ¿Por qué? 1. Hiperoxia. Hay 2 drogas que son muy comunes de dar y que quizás no todo el mundo le presta la atención que debería, o el cuidado en su administración como deberían ser. 1 es el oxígeno. El oxígeno no debe darse a libre demanda. Dar oxígeno en un paciente que no lo necesita es aumentar los radicales libres de oxígeno, causar inflamación, causar hiperoxia, causar isquemia. El segundo es la inflamación. Tenemos un paciente con una infección, un paciente séptico, con una infección generalizada, un paciente que está inflamado. En este paciente hay una cascada increíble en el cuerpo tratando de batallar esa infección, y eso incluye al cerebro. ¿Por qué? Cada uno de los órganos, especialmente el órgano infectado, va a requerir una mayor cantidad de oxígeno para poder trabajar adecuadamente. En un paciente pues inflamado, si nosotros tenemos una menor cantidad de oxígeno, lo primero que vamos a hacer es vasoconstricción, porque no hay agua suficiente en la manguera y queremos mantener la presión de perfusión, pues nosotros apretamos la manguera para tener mejor perfusión. Y el último es la hipertensión arterial. Todos nosotros sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo individual para muchas patologías, no solamente cardiovasculares, sino también cerebrovasculares. Por eso tenemos que prestar mucha atención a la presión arterial, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con tendencia a hipotensión arterial. Dentro de los factores que causan vasodilatación, pues están la acidosis, se incluyen nuevamente los radicales libres de oxígeno, hipoxia, hipercapnia, aumento de la viscosidad plasmática, grandes amplitudes, anemia e hipertensión arterial. De esto, pues sabemos que todos ellos, cuando nosotros los vemos, pues saltamos a correr porque son ya parámetros que nos llaman la atención y nos alertan. Tenemos un paciente acidótico, nos alertamos y corremos a ver qué podemos hacer para mejorar esa acidosis. Tenemos un paciente con hipoxia y corremos y le damos oxígeno. Tenemos un paciente anémico y corremos y le damos sangre. Tenemos un paciente hipotenso, corremos y le damos líquidos o le damos vasopresores. Y en este punto, pues hago una pausa, puesto que, como vimos anteriormente, para poder dar un adecuado transporte de oxígeno en un paciente hipotenso, tenemos que saber dónde está el problema. Pues no es igual dar un vasoconstrictor a un paciente hipovolémico o dar a un paciente normovolémico fluidos para tratar de mejorar la presión arterial. En el primer caso, si nosotros damos vasopresores a un paciente hipovolémico, pues lo que vamos a causar es mayor vasoconstricción y puede que aumente la presión arterial, sí, pero a cuenta de que la resistencia vascular de la microvasculatura, pues también va a aumentar y eso nos va a reducir la oxigenación tisular, que es lo que nosotros tratamos de mejorar y al final lo que estamos haciendo es empeorar. Por otro lado, si nosotros damos líquidos a un paciente normo o hipervolémico que no tolera líquidos y tratamos de mejorar la presión arterial a cuenta de un cristaloide, pues lo que vamos a causar es extravasación de ese exceso de líquidos que el cuerpo no va a tolerar y vamos a causar edema pulmonar, edema cerebral y posteriormente pues todas las complicaciones que esto no conlleva. Para tratar de simplificar lo que es la hemodinámica cerebral, pues se creó esta tabla. Esta tabla, pues podemos medir estos parámetros a través del Doppler transcraneal, una herramienta que no cuesta mucho aprender realmente, que necesita simplemente es un ultrasonido
con un cabezal para ultrasonido cardíaco y la ventana temporal. Si bien no todo el mundo tiene una ventana temporal excelente para medir estos parámetros, con un poco de práctica se logra medir incluso en los pacientes más difíciles. Del lado izquierdo tenemos la resistencia vascular cerebral, la cual medimos a través del índice de pulsatilidad, y del lado inferior pues el flujo de la cerebral media. Este flujo lo vemos aquí en desviaciones estándar, puesto que varía según la edad. Cuando medimos estos dos parámetros, pues nosotros podemos determinar cómo está la funcionalidad cerebral general, puesto que esto no nos mide cómo está la autorregulación, sino cómo está el sistema hemodinámico cerebral de forma general. Si tenemos un paciente en el que sospechamos hipertensión intracraniana porque el paciente tiene midriasis o está anisocórico y corremos y le damos manitol, porque eso es lo que nosotros sabemos, lo que nos enseñaron, pues que el paciente con anisocórico se le da manitol o se le da solución hipertónica para disminuir porque tiene edema cerebral, pues estamos incurriendo en lo mismo que dar vasopresores a un paciente que está hipovolémico. Puede que muchas veces lo que tenga el paciente es un proceso de amortiguación. ¿Qué quiere decir? Que sea un paciente que en el proceso de resucitación posterior a un trauma, le dimos demasiado líquido y el paciente está con hiperperfusión o con o sin vasoespasmo. Si el paciente está en hiperperfusión compensando, pues si nosotros le damos manitol, podemos reducir esa cantidad de líquido. Pero si el paciente, por otro lado, está más bien en hipoperfusión y está aumentando la resistencia cerebral para compensar esa perfusión y nosotros le damos manitol, pues nosotros lo que vamos a hacer es empeorar las cosas porque estamos secando ese cerebro y lo que va a hacer ese cerebro pues es aumentar aún más la resistencia vascular y lo que vamos a causar es más isquemia, más edema. Por otra parte, si tenemos un paciente que vemos que está con tendencia a la hipertensión y nosotros vamos a decir, bueno, el paciente tiene hipertensión endocraniana, pero tiene buena presión arterial, tiene la presión arterial media en 80, 90. Si no medimos estos parámetros, pues no nos vamos a dar cuenta que esta presión arterial para este paciente es muy alta y estamos causando un aumento de la resistencia vascular cerebral porque creemos que aumentar la presión arterial media nos va a mejorar la presión de perfusión cerebral. Y en este caso lo que estamos causando es disminuir la presión cerebral de perfusión cerebral al aumentar la resistencia sistémica. Y en este caso lo que hay que hacer es, en cambio, disminuir la presión arterial media, bajarle la tensión para poder mejorar así la resistencia vascular y mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Como les comenté anteriormente, pues la autorregulación cerebral es ese proceso que el cerebro interactúa con la circulación sistémica, con el metabolismo sistémico, para poder adecuar su resistencia vascular y mantener un adecuado transporte de oxígeno para su metabolismo. Muchos sabemos que los pacientes neurocríticos, como son el traumatismo craneoencefálico, las hemorragias subaracnoideas o el stroke, podrían alterar esta autorregulación cerebral, pero como aparece en esta diapositiva, la sepsis, los procesos inflamatorios también forman una muy importante comorbilidad o morbilidad extra que puede alterar la autorregulación cerebral. Y si bien no se sabe si esto nos va a empeorar la prognosis del paciente, puesto que es un paciente con tantas variables encima dentro de la sepsis, que es muy difícil decir que, ok, la autorregulación cerebral aumenta la mortalidad, pues sí se ve, o si el paciente se recupera, pues vamos a ver posteriormente todas las secuelas neurológicas causadas por esa hipoperfusión cerebral, porque creímos que era un paciente séptico renal, una urosepsis, o un paciente séptico pulmonar por una neumonía, y no le prestamos atención al cerebro. Y al final, el paciente recorrió todo su urosepsis con una hipoperfusión cerebral por una autorregulación comprometida por el proceso inflamatorio,
El paciente salió de la terapia intensiva, pero con secuelas neurológicas que pueden ser bastante graves. Y quizás esta sea la cara de muchos y digan, ok, hasta aquí llegué porque esto es muy complejo, wow, son demasiadas cosas, y medir todo eso en un paciente. Yo les digo, no se rindan, porque para eso estamos aquí, para eso estamos estudiando una de las carreras más largas, una de las carreras más complejas, una de las carreras quizás no la mejor pagada en todas las partes del mundo, pero con la mayor recompensa de todas, que es estos pacientes que nosotros recuperamos. Nunca se rindan al ver un paciente, por muy complicado que esté, por mucho burnout que puedan tener, especialmente los que vayan a estudiar medicina crítica o medicina de emergencias, por muy difícil que sea, porque a veces te llegan pacientes en una condición que a pesar de que des todo no se recuperan, sigue haciendo todo lo que pueda. Estos parámetros se ven complejos ahorita porque yo se los estoy mostrando en menos de una hora, y esto es algo que lleva tiempo aprender, comprender, digerir y llevar a la práctica. Yo creo que he tenido suerte porque desde que comencé en medicina, entré en un laboratorio de fisiología y pues pude poner en práctica todo esto que vi de hemodinamia, electrofisiología, etcétera, en ratas. Las ratas a mí me enseñaron muchísimo. Y por eso creo que Felsosen es bastante importante, porque le lleva a los estudiantes a hacer investigación y poner en práctica de forma experimental, clínica o aunque sea la visualización de estos parámetros en estos pacientes, todo lo que ven en sus clases diarias. Porque realmente yo también fui estudiante y muchas veces veía algo en microbiología o en farmacología o en fisiopatología, en patologías que yo decía, por Dios, ¿en serio me tengo que aprender todos estos parámetros? ¿En serio tengo que saber cuál es la vida media de la noradrenalina o cuál es el tiempo de eliminación del midazolam? Pues sí, pues sí, tienen que saberlo, porque cuando están tratando un paciente, ustedes tienen que predecir las conductas de lo que ustedes están haciendo. Si vas a dar líquido, mides respuesta precarga antes de dar el líquido para saber que lo que tú estás haciendo va a causar este efecto. Vas a aumentar el gasto cardíaco y por ende vas a aumentar el transporte de oxígeno. Pero sabes que ese paciente está tan hipovolémico y que también está anémico que si tú das solamente cristaloides y la presión diastólica está baja, pues no va a ser suficiente, porque sabes que una resistencia vascular baja aumenta la presión osmótica dentro del vaso y se distribuye pues mucho de los líquidos que tú estás dando al espacio extravascular, algo que tú ves en fisiología y pues no lo entiendes hasta que no lo ves en un paciente hematoso. Pero todo eso lo puedes predecir midiendo los parámetros hemodinámicos. Y ahorita todo el mundo tiene que aprender a hacer un mínimo ultrasonido pues para poder medir todos estos parámetros, y porque si no, pues no vas a poder medir nada, no vas a saber dónde estás parado con tu paciente y vas a ver cómo paciente tras paciente, si no se te muere, tienes suerte, porque el paciente va a terminar con edema pulmonar o tan seco que va a terminar con diálisis diaria, o un paciente con sepsis que no mediste la autorregulación cerebral y le lanzaste noradrenalina, le llevaste la media todos los días por encima de 120, causando vasoconstricción cerebral, y después ves que el paciente sale de la terapia intensiva con un delirium que no sabes qué más darle porque el haloperidol y el ribotril y la quetiapina, todo lo que le des, pues no va a mejorar la conducta del paciente. O lo despertaste después de un distrés respiratorio y el paciente pues tiene una parálisis y no te diste cuenta, no sabes por qué, porque no le mediste la regulación cerebral, no le mediste el metabolismo cerebral y no sabes dónde estás parado. En medicina tenemos que saber dónde estás parado. En estos días muchos de los pacientes saben dónde están parados mucho más que antes porque tienen el interno a la mano, y lamentablemente gracias a esa información pues desinforma a muchos pacientes y son sabiondos, tienen mucha información pero nunca la procesaron, nadie se la explicó y cuando llegan a ustedes pues tienen una información desordenada. Ustedes no pueden ser así, ustedes tienen que ordenar toda esa información, saberla dar. Igualmente toda esta información pues poco a poco digiéranla,
compártanla, pregúntenle a sus profesores. Por eso, mire, este paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cómo está la precarga de ese paciente? Vamos a pedirle un eco y vamos a ver cómo está el diámetro de la cava inferior, o cómo está el volumen del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Podemos medirle por ultrasonido la presión en capilar pulmonar para ver cómo está la precarga, cómo está funcionando ese corazón. Pues el gasto cardíaco, la fracción de eyección no me da mucha información. Podemos medirle el gasto cardíaco. Podemos medirle cómo está la contractilidad cardíaca a través del índice del poder cardíaco. Todo eso tenemos que verlo, no solamente en la emergencia, la terapia intensiva, sino en nuestras consultas o en nuestras unidades de medicina interna. La medicina de precisión es lo que está ahora en boga. En cardiología, en medicina crítica, en medicina interna, medicina de emergencias, pues se ve muchísimo más porque esto es donde está enfocada la investigación. Tanto en el área hemodinámica como en el área de la ventilación mecánica, como en el área de infectología. Es medir la mayor cantidad de parámetros que podamos para saber exactamente dónde estamos parados. En muchos países, en Latinoamérica, incluso aquí en Europa, puede que no contemos con los recursos o no dispongamos libremente de todos los recursos que se nos dispongan, que se nos tengan, para poder dar un tratamiento. Y nosotros tenemos que saber específicamente cómo, cuándo y cuánto dar. Y para eso está la medicina de precisión, medir todos esos parámetros, analizar al paciente globalmente, saber dónde estamos parados y decir, ok, mira, este paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico, tiene una anisocoria, le medí las presiones, tiene una presión elevada, tiene una resistencia vascular elevada, pero este es un paciente que está compensando. No le voy a dar vasopresores, vamos a dar líquidos para mejorar esa presión de perfusión y que baje la presión intracraneal. Todo el mundo se queda como que, ¿y por qué? Entonces tú sacas esta presentación, miren, vamos a buscar en YouTube, mira, aquí está esta imagen es bastante interesante. Entonces, si nosotros nos vamos a este cuadrito, pues el paciente está aquí. Y si nosotros damos esto va a pasar y nos va a empeorar el paciente. En cambio, si nosotros damos esto es lo que va a pasar y este paciente va a mejorar. Y aquí se los traigo, estos son casos de la vida real, casos realmente no muy viejos, son de la semana antepasada, si más no recuerdo. Y este es un paciente de la terapia intensiva con una anisocoria nueva. Se le midió la presión intracraneana a través del Doppler transcraneal. Otro parámetro para medir la presión intracraneana es el diámetro de la vaina del nervio óptico, que en este caso está elevada, indicando hipertensión intracraneal. Es un paciente con tendencia a la oliguria. Nunca olviden de examinar a su paciente de pies a cabeza. Nunca olviden de tocar a su paciente, de oír a su paciente, de palpar a su paciente. Es un paciente con un índice de pulsatilidad o una resistencia vascular cerebral elevada y que tiene un flujo de la cerebral bajo para su edad. El paciente, pues, las enfermeras no estaban estresadas, nadie estaba estresado porque tenía una presión arterial relativamente normal. 65, 70 de presión arterial media, con una frecuencia cardíaca entre 85 y 97, la cual no es una taquicardia totalmente. Sin embargo, cuando se le midió la autorregulación cerebral, que este cuadrito que está acá abajo, uno de los test es de hiperemia transitoria, pues nosotros podemos ver en esta hiperemia transitoria cómo responden los vasos cerebrales a una oclusión de la carótida y posterior reversión, normalización del flujo. Y nosotros lo que hacemos es medir la relación entre la última onda antes de la oclusión y la primera onda posterior a la declusión. Y ahí nosotros podemos saber de una manera sencilla, en 6 segundos, pues cómo está la autorregulación cerebral. Este paciente tiene una autorregulación cerebral inadecuada. Si a este paciente nosotros le damos vasopresor con una autorregulación inadecuada, en un paciente que está más bien con hipovolemia, vamos a aumentar la resistencia vascular, vamos a aumentar la resistencia cerebral y vamos a causar mayor hipoperfusión, a pesar de que la presión arterial media va a ser mayor. A veces, esa presión intracraneal puede ser tan solo una hipoperfusión hipovolémica.
Este paciente estaba con velocidades bajas y con una IP elevada. Hipoperfusión con presión arterial media inadecuada. Posterior a fluidos, le dimos 500 cc de cristaloides y 100 mililitros de albúmina. El paciente a la hora hizo coria, presión intracraneal bajó a 17, se normalizó el diámetro de la vaina del nervio óptico, mejoró el gasto urinario, hubo solamente un ligero aumento de la presión arterial y bajó la frecuencia cardíaca. Y eso solamente dando líquidos. No nos fuimos con manitol para terminar de deshidratar ese cerebro. No nos fuimos con vasopresores queriendo aumentar la presión de perfusión y empeorando la vasoconstricción cerebral. Y no causamos daño a nuestros pacientes, sino que lo mejoramos en un tiempo relativamente rápido. Este paciente con una autorregulación inadecuada, hipoperfusión, si nosotros vamos a aumentar la presión arterial media, lo que nos va a causar es una disminución de la oxigenación por un desacoplamiento circulatorio, que lo que va a causar es un aumento de la vasoconstricción cerebral, que no es necesaria en este caso para este paciente. Por otra parte, hay un detallito que veo que se le escapa a muchas personas, y es el simple hecho del ángulo de la cabecera en un paciente neurocrítico. El cuerpo se maneja flujo, presión, vasoconstricción. Si nosotros tenemos un paciente con presiones intracraneales elevadas o una autorregulación inadecuada, un paciente neurocrítico, el ángulo de la cabecera determina muchísimo cómo va a estar la presión de perfusión, porque por presión hidrostática, si nosotros tenemos la cabeza hacia abajo, nos duele la cabeza porque se viene el flujo, aumenta la resistencia. Con elevar simplemente la cabecera a 30 grados, estas presiones pueden bajar. Y esto es una curva en U, puesto que si está muy baja la cabecera, aumenta la presión. Si está muy alta la cabecera, igual aumenta la presión, y es por relación inversa. Hay un mayor drenaje cerebral y aumenta la constricción, pues elevando la presión intracraneana. Así que estén muy pendientes, pues, del ángulo de la cabecera cuando tengan un paciente neurocrítico o un paciente con metabolismo o hemodinamia cerebral comprometida. Ok, entonces, ¿qué nos llevamos a casa? No se lleven a casa las gráficas, no se lleven a casa el estrés de ver todos esos parámetros, llévense a casa que ahora es más interesante estudiar esto. La interacción hemodinámica entre el pulmón, el sistema circulatorio y el cerebro, uno, es dinámica. Yo le di 200 cc de fluidos, tengo que volver a medir porque cambió. Yo le di algo. Tengo que estar pendiente de uno y de otro. Tengo un paciente con hipertensión endocraniana que no requiere un alto PIB. Puedo sacrificar el PIB y aumentar la concentración de oxígeno, pues le bajo el PIB para disminuir la presión intracraniana, y para compensar la presión de oxígeno, pues le aumento el flujo de oxígeno por el ventilador. Si se puede, se hace. Pero tener eso en mente, pues, que no es solamente el cerebro, no es solamente el corazón, no es solamente los pulmones, no es solamente el riñón, es un paciente y tienen que evaluarlo de forma general. Siempre se tiene que tener en cuenta el estado de regulación cerebral antes de tomar una medida terapéutica. Al igual que en un paciente con shock, nosotros tenemos que medir, antes de dar fluido, la respuesta precarga. En un paciente neurológico, nosotros vemos que está comprometido, nosotros antes de dar una terapéutica, medimos los parámetros, vemos cómo está la autorregulación y después tratamos. Tenemos siempre que adecuar la monitorización a las condiciones de cada paciente y a las condiciones de trabajo de todos nosotros. No todo el mundo tiene un pico, no todo el mundo tiene un ultrasonido de última generación. Yo empecé a hacer ultrasonido con un ultrasonido que parecía un televisor viejo, del tamaño de la mesa donde estoy sentado, que pesaba no menos de 10 kilogramos y que tenía solamente un cabezal de abdomen. Y eso lo adapté, según mi trabajo, para poder hacer todo. ¿Fue bastante complicado?
pero se hizo. Ahora tengo un equipo muchísimo mejor, poco a poco. Lo otro, no se olviden de medir, monitorizar al paciente, saber qué está pasando. Si sabemos dónde estamos parados, sabemos qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros no sabemos dónde estamos parados, vamos a tomar terapéuticas inadecuadas, el paciente va a estar más tiempo en nuestra unidad, el paciente no se va a mejorar rápido, nos va a causar a nosotros más estrés, va a causar estrés a la familia y al final no estás haciendo nada. Midan, les va a tomar un poco de tiempo al principio. Cuando yo empecé a medir estos parámetros, yo tardaba quizás 1 hora y 15 minutos. ¿Pero por qué? Porque yo medía con mucha minuciosidad que el parámetro estaba bien medido. Después me iba a mis libros, me iba a mis cuadernos, me iba a mis anotaciones, me iba a mis especialistas a preguntar y sacábamos una conclusión. Y esto está así porque yo creo que esto pasa por esto, por esto, por esto. Yo leí aquí que esto es así. Y entonces lo mejor que yo creo que para este paciente es dar esto o eliminar esto. Ahora, actualmente, en mi práctica diaria, con 15, 20 minutos es suficiente para medir todos estos parámetros, sacar los cálculos, hacer una hoja bonita para poder reportarlo, dar el tratamiento y prepararme para una siguiente medición si es necesario. Práctica, praxis y conocimiento. Por muy complicado que parezca al principio, porque realmente parece muy complicado. Cuando yo leí por principio y empecé a ver todas estas fórmulas, me explotó la cabeza, pero posteriormente me di cuenta que en el teléfono hay aplicaciones para poder calcular esto sin mucha complejidad. Los ultrasonidos pueden medirlo de manera automática. Y si no, pues simplemente sacas una página de Excel, descargas la fórmula y te ahorras un tiempo. Lo más importante es entender el parámetro, entender la relación entre los parámetros para poder tomar una decisión adecuada global, no con un parámetro, no con 2 parámetros, no con 3 parámetros, sino mínimo 10 parámetros. Precarga, poscarga, contractilidad, oxigenación, cómo está el consumo de oxígeno, cómo está el estado del paciente, cómo está el estado inflamatorio del paciente, cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando el pulmón, cómo está funcionando el intercambio de oxígeno en esos alveolos, cómo está funcionando el cerebro, cómo está funcionando la autorregulación cerebral. Todo eso lo tenemos que ver cada vez que veamos un paciente donde sea. Te dejo este video pues, de la Sociedad Europea de Medicina Crítica para que tomen conciencia de lo que estamos haciendo. Esta es la recompensa que ustedes van a tener día a día. Gracias de esos pacientes que sobrevivieron, gracias de esas familias
a las que le devolvieron a su familiar, y no pierdan esa oportunidad de, si tienen a alguien que ustedes vean que sabe un poquito más de esto, pues vayan y apréndanlo. Pregunten a todos sus colegas. Una persona no puede saberlo todo, pero si muchas personas trabajan juntas, pues de este agarro un poquito, de este aprendo otro poquito, de este aprendo otro poquito, de este pregunto, y así vamos creciendo. Y pues, don't give up, continúen. Medicina no es fácil, pero medicina es muy bonita y vale la pena todo este esfuerzo, entender todas estas fórmulas, todos estos procesos, que quizás en esa etapa donde muchos de ustedes están viendo solamente fisiología y no al paciente, pareciera no ser tan importante, pero fisiología es lo más importante en la medicina. Fisiología y fisiopatología, lo más importante. Si ustedes entienden eso, no va a haber patología que ustedes no puedan tratar. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, doctor. Buenísimo, en serio, la conferencia estuvo bastante completa, me parece. Creo que